La revelación de la oración. La llamada universal a la oración. El hombre busca a Dios. Por la creación, Dios llama a todo ser desde la nada a la existencia, coronado de gloria y esplendor. El hombre es, después de los ángeles, capaz de reconocer qué glorioso es el nombre del Señor por toda la tierra. Incluso después de haber perdido, por su pecado, su semejanza con Dios, el hombre sigue siendo imagen de su Creador. Conserva el deseo de aquel que le llama a la existencia. Todas las religiones dan testimonio de esta búsqueda esencial de los hombres. Dios es quien primero llama al hombre. ¿Olvide el hombre a su Creador o se esconda lejos de su faz? ¿Corra detrás de sus ídolos o acuse a la divinidad de haberlo abandonado? El Dios vivo y verdadero llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración. Esta iniciativa de amor del Dios fiel es siempre lo primero en la oración. La actitud del hombre es siempre una respuesta. A medida que Dios se revela y revela al hombre a sí mismo, la oración aparece como un llamamiento recíproco, un hondo acontecimiento de alianza. A través de palabras y de acciones, tiene lugar un trance que compromete el corazón humano. Esto se revela a través de toda la historia de la salvación. Artículo 1. En el Antiguo Testamento. La revelación de la oración en el Antiguo Testamento se encuadra entre la caída y la elevación del hombre, entre la llamada dolorosa de Dios a sus primeros hijos. ¿Dónde estás? ¿Por qué lo has hecho? Y la respuesta del Hijo único al entrar en el mundo. He aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. De este modo, la oración está unida a la historia de los hombres. Es la relación a Dios en los acontecimientos de la historia humana. La creación, fuente de la oración. La oración se vive primeramente a partir de las realidades de la creación. Los 9 primeros capítulos del Génesis describen esta relación con Dios como ofrenda por Abel de los primogénitos de su rebaño, como invocación del nombre divino por Enós, como marcha con Dios. La ofrenda de Noé es agradable a Dios, que le bendice y a través de él bendice a toda la creación, porque su corazón es justo e íntegro. Él también marcha con Dios. Este carácter de la oración ha sido vivido en todas las religiones por una muchedumbre de hombres piadosos. En su alianza indefectible con todos los seres vivientes, Dios llama siempre a los hombres a orar, pero en el Antiguo Testamento, la oración se revela sobre todo a partir de nuestro padre Abraham. La promesa y la oración de la fe. Cuando Dios lo llama, Abraham se pone en camino, como se lo había dicho el Señor. Todo su corazón se somete a la palabra y obedece. La obediencia del corazón a Dios que llama es esencial a la oración. Las palabras tienen un valor relativo. Por eso, la oración de Abraham se expresa primeramente con hechos. Hombre de silencio. En cada etapa construye un altar al Señor. Solamente más tarde aparece su primera oración con palabras. Una queja velada recordando a Dios sus promesas que no parecen cumplirse. De este modo surge desde el principio uno de los aspectos de la tensión dramática de la oración. La prueba de la fe en Dios que es fiel. Habiendo creído en Dios, marchando en su presencia y en alianza con Él, el patriarca está dispuesto a acoger en su tienda al huésped misterioso. Es la admirable hospitalidad de Mambré, preludio a la anunciación del verdadero hijo de la promesa. Después de entonces, habiéndole confiado Dios su plan, el corazón de Abraham está en consonancia con la compasión de su Señor hacia los hombres y se atreve a interceder por ellos con una audaz confianza. Como última purificación de su fe, se le pide al que había recibido las promesas, que sacrifique al Hijo que Dios le ha dado. Su fe no vacila. Dios proveerá el cordero para el holocausto. Pensaba qué poderoso era Dios aún para resucitar a los muertos. Así, el Padre de los creyentes se hace semejante al Padre que no perdonará a su propio Hijo, sino que lo entregará por todos nosotros. La oración restablece al hombre en la semejanza con Dios y le hace participar en la potencia del amor de Dios que salva a la multitud. Dios renueva su promesa a Jacob, origen de las 12 tribus de Israel, antes de enfrentarse con su hermano Esaú.
Lucha una noche entera con alguien misterioso que rehúsa revelar su nombre, pero que le bendice antes de dejarle al alba. La tradición espiritual de la Iglesia ha tomado de este relato el símbolo de la oración, como un combate de la fe y una victoria de la perseverancia. Moisés y la oración del mediador. Cuando comienza a realizarse la promesa, Pascua, Éxodo, entrega de la ley y conclusión de la alianza, la oración de Moisés es la figura cautivadora de la oración de intercesión que tiene su cumplimiento en el único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. También aquí, Dios interviene. Él primero llama a Moisés desde la zarza ardiendo. Este acontecimiento quedará como una de las figuras principales de la oración en la tradición espiritual judía y cristiana. En efecto, si el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob llama a su servidor Moisés, es que es el Dios vivo que quiere la vida de los hombres. Él se revela para salvarlos, pero no lo hace solo ni contra la voluntad de los hombres. Llama a Moisés para enviarlo, para asociarlo a su compasión, a su obra de salvación. Hay como una imploración divina en esta misión, y Moisés, después de debatirse, acomodará su voluntad a la de Dios Salvador. Pero en este diálogo en el que Dios se confía, Moisés aprende también a orar, rehuye, objeta y sobre todo interroga. En respuesta a su petición, el Señor le confía su nombre inefable que se revelará en sus grandes gestas. Pues bien, Dios habla con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. La oración de Moisés es típica de la oración contemplativa, gracias a la cual el servidor de Dios es fiel a su misión. Moisés conversa con Dios frecuentemente y durante largo rato, subiendo a la montaña para escucharle e implorarle, bajando hacia el pueblo para transmitirle las palabras de su Dios y guiarlo. Él es de toda confianza en mi casa. Boca a boca hablo con él, abiertamente, porque Moisés era un hombre humilde, más que hombre alguno sobre la haz de la tierra. De esta intimidad con el Dios fiel, lento a la ira y rico en amor, Moisés ha sacado la fuerza y la tenacidad de su intercesión. No pide por él, sino por el pueblo que Dios ha reunido. Moisés intercede ya durante el combate con los amalecitas o para obtener la curación de Miriam, pero es sobre todo después de la apostasía del pueblo cuando se mantiene en la brecha ante Dios, para salvar al pueblo. Los argumentos de su oración, la intercesión es también un combate misterioso, inspiran la audacia de los grandes orantes tanto del pueblo judío como de la Iglesia. Dios es amor, por tanto es justo y fiel. No puede contradecirse, debe acordarse de sus acciones maravillosas. Su gloria está en juego. No puede abandonar al pueblo que lleva su nombre.